La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Salmo 32. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Feliz Pascua. Seguimos. Estamos en el cuarto domingo en la cuarta semana de Pascua y aquí seguimos, disfrutando de la alegría de Cristo resucitado. Estábamos en los capítulos 5 y 7 de Mateo, aprendiendo a descubrir el tesoro del escriba. Y bueno, íbamos a hacer una breve explicación del pasaje. Pues bien, a lo largo del Evangelio, Mateo recoge en 5 discursos algunas enseñanzas de Jesús. El Sermón de la Montaña, los capítulos 5 y 7, es el primero y más extenso. El texto que estamos repasando, compartiendo juntos, en Mateo 5, 1, 12, está situado al comienzo de este discurso y contiene una ambientación inicial de una serie de bienaventuranzas. Los dos primeros versículos responden a la necesidad de ambientar el discurso, presentando a los personajes y algunas circunstancias que el autor considera importantes. De Jesús se nos dice que subió a un monte, lugar de manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, y que se sentó, es decir, se puso en actitud de enseñar. Los otros personajes que aparecen serían los destinatarios del sermón, ciertamente los discípulos y tal vez las gentes en general. Esto último aparece confirmado al final del discurso, en el capítulo 7, versículos 28-29, y que en el fondo de todo ello descubrimos a Mateo pensando en los cristianos de la comunidad a la que dirigirá su escrito. Tras esa breve ambientación, nos topamos con un pasaje que nos es muy familiar, las bienaventuranzas. Estas responden a un género literario que encontramos en algunas tradiciones del Antiguo Testamento, por ejemplo en Eclesiástico 25, 7, 11. En esas tradiciones la bienaventuranza es sinónimo de bendición y las razones por las que se declara a alguien bienaventurado suelen ser la riqueza, la salud y el tener buena fama. Son razones tan obvias que no necesitan explicación. Sin embargo, en la lista que encontramos en Mateo, cada una de las bienaventuranzas va acompañada de una especie de justificación, de un porqué. Las 8 primeras bienaventuranzas mantienen cierta unidad, están escritas en tercera persona, suyo, de ellos, y aparecen enmarcadas por la doble referencia al reino de los cielos, la primera y octava. En ellas pueden distinguirse 2 grupos, cada uno de los cuales termina con una referencia a hacer la voluntad de Dios, versículos 6, 10. Hay que notar que ambos conceptos, un reino de los cielos y hacer la voluntad de Dios, son muy importantes en todo el Sermón de la Montaña. Para redactar las 4 primeras bienaventuranzas, las del capítulo 5, versículos 3 al 6, parece que Mateo utilizó el mismo material que Lucas en Lucas 6, versículos 20-23. Se refieren de diversas formas a situaciones vitales de esos a quienes Mateo llama los pobres en el espíritu, los que están tristes, los humildes, los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Aunque su situación presente no es la mejor, son declarados felices porque viven abiertos a la acción de Dios. Los 4 siguientes, los versículos 7 al 10, no se encuentran en la lista que propone Lucas. A diferencia del grupo anterior, no contienen situaciones de vida, sino actitudes. El evangelista está proponiendo un estilo de vida a unos cristianos que con el paso de los años tal vez se han acomodado y han abandonado el nivel de exigencia inicial en la espera de la venida de Jesús. Los herederos del reino tienen un corazón limpio, los que construyen la paz, los que hacen la voluntad del Padre
y son perseguidos por ello. La novena bienaventuranza, en los versículos 11 y 12, parece una aplicación concreta de la anterior. Como vemos, a diferencia de las otras, está redactada en segunda persona y contiene una referencia expresa a la persecución que seguramente estaban sufriendo los cristianos de aquel tiempo. Ambas razones nos hacen pensar que Mateo cambia el tono con la finalidad de que quede claro que todo lo dicho anteriormente va dirigido a los cristianos de su comunidad. Ya hemos visto cómo cada bienaventuranza va seguida de una explicación o justificación. Es importante que caigamos en la cuenta de una cosa, aunque en cada caso esa explicación es distinta, todas se refieren a lo mismo, el reino de los cielos. Así Mateo, mediante unas pocas pinceladas, nos hace un dibujo de su forma de comprender el reinado de Dios, tiempo de consuelo y de misericordia, casa del Padre, que es hogar para los hijos. La intuición de las bienaventuranzas continúa siendo actual para nosotros, cristianos del siglo XXI, como toda la palabra de Dios, como toda. No basta con lamentar la situación de los pobres de la tierra, anunciándoles la predilección de Dios y un futuro mejor. Es preciso que, viviendo según el estilo de Jesús, hagamos presente el reino en la historia de todo ser humano. El Evangelio de Mateo recoge 5 grandes discursos estratégicamente a lo largo del libro. Con ello pretende subrayar la idea de que Jesús es el Mesías que salva no solo con sus gestos y acciones, sino también con sus palabras y enseñanzas. Mateo 4:23 y 9:35. De todas formas, lo más probable es que ninguno de ellos fuera pronunciado de un tirón, tal y como hoy podemos leerlos. Más bien reúnen diversas instrucciones dichas en lugares y ocasiones diferentes. Fue, por tanto, el evangelista y la reflexión de la comunidad quien recogió todo ese material y luego lo ordenó para presentarlo de forma más catequética y comprensible a la comunidad a la que escribe. Y esto no le quita ningún tipo de validez, ni de grado, ni de nada a ser un texto inspirado. Esto nos hace preguntarnos, ¿es una nueva ley? Pues hombre, el primero de estos discursos suele conocerse con el nombre del Sermón de la Montaña, como bien sabemos, que son los capítulos en los que estamos reflexionando, del 5 al 7. Y es además así debido al escenario donde fue pronunciado. Podemos comparar con los versículos del mismo el capítulo 5, versículos 1 y 2, con Lucas 6, 17, 20. Este detalle recuerda aquel otro pasaje del libro del Éxodo en el cual la ley fue entregada al pueblo en el monte Sinaí. Por eso muchos han insinuado que Mateo desea presentar a Jesús como un nuevo Moisés que, investido de una enorme autoridad, anula los antiguos mandamientos para establecer un nuevo orden de las cosas. Pero esta visión no es del todo correcta. Es bonita, es fácil, es acomodaticia, como diría un conocido, pero correcta. De hecho, el primer evangelio fue escrita para una comunidad de cristianos de origen judío que seguía valorando y practicando la ley de Moisés y las costumbres religiosas propias del judaísmo, la limosna, la oración y el ayuno, como vemos en Mateo 6, 1, 18. Jesús afirma claramente que Él no ha venido a abolir los preceptos de la ley, sino a revelar su verdadero y pleno significado. Mateo 5, 17. Por lo tanto, los mandamientos siguen vigentes, pero no se pueden comprender con la mentalidad estrecha y mezquina de los escribas y fariseos. Eso sí que quiere iluminar Mateo. Ellos los cumplen al pie de la letra, pero se olvidan de su espíritu, que es la práctica del amor. Mateo 5, 21, 48. Por eso, su justicia se queda corta
para los discípulos de Jesús, Mateo 5:20, que tratan de ir más allá y de buscar la voluntad de Dios tal como el Maestro la ha interpretado y dado a conocer. ¿Podemos proponerlo como un programa de vida cristiana? Pues hombre, el Sermón de la Montaña viene a ser de esta manera, en mi opinión, un auténtico programa de vida cristiana. No se trata, si os fijáis, no se trata de un reglamento donde todo está estipulado y detallado, sino de una especie de síntesis de las líneas maestras que deben guiar la vida de los discípulos de Jesús, acompañadas incluso de algunos ejemplos ilustrativos. De hecho, aunque estas palabras parecen dirigidas a la gente en general, los que se acercan a escucharlas de un modo particular son los discípulos. Eso explica el carácter aparentemente excesivo de sus exigencias, que ciertamente resultan incomprensibles para quienes no se han decidido a seguir a Jesús y no han optado radicalmente por el reino que él anuncia. Solo si se lee con mentalidad de discípulo puede entenderse el Sermón de la Montaña como un verdadero programa de vida. Esa, en mi opinión, y no otra, es la clave para entender y acoger estas palabras de Jesús. Cuando él proclama la llegada del reino, exige también una inversión total de los criterios que imperan en este mundo. El mejor ejemplo de ello lo encontramos en las bienaventuranzas que encabezan este discurso. En ellas, en los versículos 3 al 11 del capítulo 5, están reflejados una serie de valores alternativos que son los que guiaron la vida de Jesús y los que deben hacer suyos quienes les seguimos o intentamos seguirles. Son como el retrato del robot al que deberían parecerse los verdaderos discípulos, el sendero por el que caminan los que descubren que no hay mayor dicha que hacer lo que Dios quiere. Por eso la búsqueda del reino, hermanas y hermanos, es el único criterio que debe guiar la vida de los cristianos. Mateo 6:33. Esa es la justicia mayor. Que el Sermón de la Montaña exige a los seguidores de Jesús para que puedan ser de verdad sal de la tierra y luz del mundo. Versículos 13 y 16. El cumplimiento de los mandamientos y las prácticas religiosas pues siguen valiendo para ellos, pero no pueden quedarse ahí. Su máxima aspiración ha de ser la de ser fieles a la voluntad de Dios y su mayor deseo, el de hacer lo que es justo ante sus ojos. En eso consiste la perfección que Jesús pide a los suyos. Versículo 48. Quizá, hermanas y hermanos, parezca exigir demasiado, pero vale la pena vivir la experiencia de buscar la verdadera felicidad, haciendo nuestro el estilo de vida del mismo Jesús. Sus palabras en el Sermón de la Montaña no son una lección aprendida de memoria, sino su propia experiencia propuesta como camino para todos aquellos que queremos seguirle como discípulos. Pues lo vamos a dejar aquí, porque quiero, dentro de lo que es los capítulos 5 y 7, quiero profundizar en el Padre Nuestro. Y es la hora que leen, entonces no podemos hacer más. El tiempo manda y punto pelota. Pues bien, hermanas y hermanos, seguiremos con el capítulos 5 y 7 la semana que viene, si Dios quiere. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles para la próxima emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia